Enfermedades de las glándulas suprarrenales. Síndrome de Cushing. La etiología de la causa más frecuente es la iatrógena. Los niveles de ACTH están suprimidos y su diagnóstico se realiza confirmando la supresión del cortisol plasmático o urinario. El síndrome de Cushing endógeno comprende tres trastornos patogénicos distintos. La enfermedad de Cushing está causada por un tumor hipofisiario, microadenoma en la mayor parte, que produce grandes cantidades de ACTH. Los tumores son demostrables en aproximadamente el 80% de los pacientes. Aparece con frecuencia en mujeres de edad fértil. El síndrome de Cushing ectópico surge de la producción autónoma de ACTH o CRH a partir de enfermedades tumorales extraepifisiarias. Los más frecuentes son los tumores carcinoides de cualquier localización, los carcinomas bronquiales de células pequeñas o ATSEL, los feocromocitomas y paragangliomas, tumores de timo, páncreas, ovario y los carcinomas medulares de tiroides. Tumores que producen secreción ectópica de ACTH por orden de frecuencia. Tumores carcinoides, como de pulmón, timo, intestino, páncreas, ovario. Carcinoma microcítico de pulmón, hasta el 50% de casos. Tumores de los islotes pancreáticos, carcinoma medular de tiroides, feocromocitoma y tumores relacionados. El síndrome de Cushing suprarrenal está causado por un tumor suprarrenal, adenoma de carcinoma, o por hiperplasia nodular suprarrenal y se asocia característicamente con niveles de ACTH suprimidos. El carcinoma suprarrenal es más frecuente en los niños. Manifestaciones clínicas. Las características habituales del síndrome de Cushing incluyen obesidad central 90%, hipertensión 85%, intolerancia a la glucosa 80%, fase pletórica, cara de llena 80%, estrías rojo-vinosas 65%, acné y hirsutismo 65%, trastornos menstruales 60%, debilidad muscular 60%, hematomas, fragilidad capilar 40% y osteoporosis 40%. En los casos de Cushing ectópico, los síntomas y signos típicos del síndrome pueden no aparecer y las manifestaciones cardinales consisten en intolerancia a la glucosa, alcalosis hipopotasémica, miopatía proximal e hiperpigmentación cutánea. Clínica del Cushing ectópico. Pueden ser de tumores agresivos, clínica, y tumores no agresivos. Los agresivos, microcítico de pulmón, por ejemplo, causan hiperpigmentación, alteraciones metabólicas como hiperglucemia, alcoholosis metabólica, hipocalemia. Y los tumores no agresivos, como el carcinoide, causan fenotipo cushingoide parecido a la clínica del Cushing hipofisiario. La evidencia de la virilización, hirsutismo, clitoromegalia, calvicie, es más habitual en el carcinoma suprarrenal. Existe producción de andrógenos concomitantemente. En el varón, el carcinoma suprarrenal productor de estrógenos produce ginecomastia y en la mujer, hemorragias disfuncionales. Datos de laboratorio. Aumentan los niveles plasmáticos y urinarios de cortisol de forma variable, excepto en el Cushing iatrógena, que estarán disminuidos. En el carcinoma suprarrenal es frecuente que aumente el sulfato de dihidroepiandrosterona en plasma y los 17 esteroides en orina. Los carcinomas suprarrenales funcionantes pueden tener elevación de los productos intermedios de la esteroidogénesis, sobre todo 11-desoxicortisol. Es frecuente la leucocitosis con neutrofilia y eosinopenia, la hiperglucemia o diabetes franca. Por sus efectos mineralocorticoides puede haber alcalosis metabólica hipopotasémica con hipercloremia. Diagnóstico. El proceso diagnóstico está dividido en dos etapas. Una primera en la que hay que confirmar la existencia del hipercortisolismo patológico, ejemplo, diagnóstico bioquímico del síndrome. Y una segunda etapa de diagnóstico etiológico y de localización. Diagnóstico bioquímico. Sea cual sea la causa del exceso de producción de cortisol, siempre encontraremos una excreción aumentada de cortisol, un ritmo circadiano perdido y una ausencia de la inhibición de la secreción de cortisol con dosis bajas de glucocorticoides. Las pruebas iniciales a realizar, llamadas de screening, son las siguientes. Cortisoluria 24 horas, excreción de cortisol libre en orina en un día completo. Se considera positiva cuando es mayor del límite normal. Varía según los laboratorios entre 100 a 140 microgramos por día. Si el valor obtenido es 3 veces superior al límite máximo, se puede proceder al diagnóstico definitivo de síndrome de Cushing. Test de 1 miligramo de DXT de Nugen, supresión con 1 miligramo de dexametasona. Se administra 1 miligramo de dexametasona 23 a 24 horas del día anterior y se realiza una determinación del cortisol plasmático a la mañana siguiente en ayunas. La falta de supresión por debajo de un límite, clásicamente 5 microgramos por decilitro, actualmente menos de 1,8 microgramos por decilitro, hace esta prueba positiva. Cortisol en saliva se realiza entre 23 y 24 horas. Su elevación por encima del límite del laboratorio se ha determinado útil como screening en estudios recientes, aunque su validez no se ha establecido de forma universal. Existen más pruebas para el diagnóstico bioquímico de síndrome de Cushing que se realizan si las anteriores son positivas, ya que clásicamente se han considerado más eficaces que las anteriores para establecer el diagnóstico definitivo. Test clásico 2 desoxicortisol, no, dexametasona. Test clásico 2
dexametasona de Little Devil. Test largo de supresión débil se realiza administrando 0.5 miligramos en 6 horas durante 48 horas, es decir, 2 miligramos al día durante 2 días. Clásicamente se establece el diagnóstico definitivo de síndrome de Cushing cuando el cortisol plasmático se suprime adecuadamente. Cortisol nocturno. Fisiológicamente el cortisol plasmático entre las 23 y 24 horas se encuentra suprimido. La comprobación de este hecho se descarta el síndrome de Cushing y la falta de supresión lo diagnosticaría. Sospecha de síndrome de Cushing, diagnóstico de hipercortisolismo, screening, CLU, dexametasona, 1 miligramo nocturno, cortisol en saliva, diagnóstico de XT 2 miligramos, cortisol 23 a 24 horas. Síndrome de Cushing, el diagnóstico etiológico, ACTH suprimida, ACTH independiente igual a suprarrenal. Normal o elevada, ACTH es dependiente, central ectópico. Diagnóstico etiológico es un proceso complicado por la falta de especificidad de las pruebas utilizadas y por los cambios espontáneos de la secreción hormonal, la hormonogénesis periódica. El primer paso debe ser en todos los casos proceder a la separación entre el Cushing ACTH dependiente, central o ectópico, y el Cushing ACTH independiente, suprarrenal. Si la ACTH es de menos de 10, con un RIA radioinmuno ensayo, o 5 picogramos por mililitro con IRMA, método inmunoradiométrico más sensible, es ACTH independiente y directamente se procede a realizar una prueba de imagen suprarrenal. Si es detectable menos de 5 a 10 picogramos por mililitro, es ACTH dependiente. Test de 8 de XT de Lidl fuerte. Test largo de supresión fuerte. Se realiza con 2 miligramos cada 6 horas durante 48 horas, 8 miligramos al día durante 2 días. Es una prueba útil para diferenciar los pacientes con microadenomas hipoficiarios. Secretor de ACTH se considera una respuesta positiva cuando el cortisol en orina o en plasma se reduce por debajo del 90% de su valor basal tras la administración con dexametasona. También es posible realizar esta prueba con monodosis intravenosa de XM. Las neoplasias suprarrenales, los macroadenomas hipoficiarios productores de ACTH y los tumores productores de ACTH ectópica no suprimen, aunque existen excepciones como es el caso de algunos carcinoides. Diagnóstico diferencial de Cushing ACTH independiente. Características: si es adenoma o carcinoma o hiperplasia nodular. Niveles de DHEAS. Si es adenoma son normales, si es carcinoma elevados, virilizantes, si es hiperplasia normales. En imagen, si es adenoma visible en TAC de unos 2 centímetros densidad de colesterol. Si es carcinoma visible en TAC de más de 6 centímetros sin densidad de colesterol. Si es hiperplasia nodular visible en TAC, helicoidal o resonancia magnética bilateral. El tratamiento para el adenoma, suprarrenalectomía unilateral incluso laparoscópica. Si es carcinoma, suprarrenalectomía unilateral con exploración de ganglios. Si es hiperplasia nodular, suprarrenalectomía bilateral con posterior tratamiento sustitutivo. Pruebas de valoración del eje. Estos tests se basan en el principio de que el Cushing central mantiene un eje hipotálamo hipofitario adrenal relativamente intacto y por ello la administración de estimuladores centrales de CTH puede servir para el diagnóstico diferencial de la etiología del Cushing. Puede ser test CRH, se realiza administrando CRH intravenosa y determinando la ACTH y el cortisol posteriormente. Una respuesta positiva de CRH, aumento de ACTH y cortisol sobre el valor basal, ocurre en la mayoría de los pacientes con disfunción hipotalámico o tumor hipofisiario productor de ACTH, macro y microadenoma. También puede usarse DDABP. Test de metopirona. Este test es equivalente al anterior. Se basa en el bloqueo que la metopirona induce en la síntesis de cortisol, lo que lleva a un feedback positivo y en la persona con el eje intacto al aumento de los niveles de ACTH y de los precursores del cortisol o desoxicortisol. Pruebas de imagen. La radiología con sus métodos actuales permite visualizar en bastantes casos los tumores responsables de la secreción de cortisol, ACTH o CRH y con ello contribuir al diagnóstico diferencial. En estas pruebas de imagen pueden ser resonancia celular con gadolinio, es de elección para la detección de tumores hipofisiarios. De todas formas, es preciso recordar que hasta un 10% de personas normales tienen incidentalomas hipofisiarios, es decir, tumores no funcionantes que no son responsables de patología alguna. Precisamente por ello, el diagnóstico bioquímico y diferencial funcional debe realizarse siempre. Tomografía corporal con cortes de 0,5 centímetros es muy útil para determinar lesiones suprarrenales. También debe realizarse cuando se sospecha un tumor ectópico secresor de ACTH o CRH para proceder a su localización. Octreoscan se realiza mediante imagen gamagráfica tras la inyección de pentetreótido marcado con un radiotrazador indio 111 y se basa en que muchos tumores ectópicos que producen ACTH expresan receptores para somatostatina. Sin embargo, estudios recientes demuestran que no aporta mayor eficacia en el TC en cortes finos.
Cateterismo de senos petrosos inferiores. El principal problema diagnóstico consiste en la diferenciación de la enfermedad de Cushing por microadenoma de los tumores que producen ACTH de forma ectópica. Las manifestaciones clínicas son muy similares y variables según la agresividad del tumor, y hay neoplasias muy pequeñas difíciles de localizar, y algunos tumores, especialmente los carcinoides, pueden presentar respuestas positivas a las pruebas funcionales que antes han citado, imitando la respuesta de un adenoma hipofisiario. Los microadenomas hipofisiarios suelen ser de pequeño tamaño y a veces no se visualizan en la RM celular con gadolinio. Cuando un síndrome de Cushing es ACTH dependiente, es decir, niveles de ACTH no suprimidos, y no existe una imagen tumoral clara en la hipófisis, lo cual ocurre hasta en 50-60% de los casos, se debe realizar un cateterismo bilateral de los senos petrosos inferiores. La demostración de un gradiente petroso periférico de ACTH, es decir, mayor nivel en seno petroso que en vena periférica, permite localizar el lugar de la hipersecreción de ACTH en la hipófisis. Si no hay gradiente, se orienta al síndrome como de origen ectópico o productor de ACTH. El gradiente se puede estimular mediante la administración de CRH, DDABP o ambas. Es importante observar que la mayor dificultad reside en diferenciar el microadenoma hipofisiario del carcinoide oculto, ya que ambos pueden suprimir con el test de supresión fuerte y responder a las pruebas de valoración del eje cuando sea necesario recurrir a las pruebas cruentas como el cateterismo de senos petrosos inferiores para llegar al diagnóstico. Diferenciación del pseudo-Cushing. La diferenciación del Cushing leve y del pseudo-Cushing puede ser muy difícil en algunos casos. Los estados de pseudo-Cushing más relevantes son la obesidad severa, la depresión, el alcoholismo crónico y las enfermedades que causan gran estrés. La hipoglucemia insulínica se ha utilizado para el diagnóstico diferencial de pseudo-Cushing por depresión. Otras pruebas de utilidad son el test de loperamida y la administración de CRH tras el test de supresión débil. Tratamiento. La cirugía es el tratamiento de elección prácticamente siempre el síndrome de Cushing. Neoplasias suprarrenales. El tratamiento de elección es el quirúrgico. En el caso del adenoma se produce curación. Hay que tener cuidado con la supresión del eje postquirúrgica y la atrofia glandular contralateral, como insuficiencia suprarrenal transitoria. Los pacientes con carcinoma suprarrenal tienen una mortalidad elevada a pesar del tratamiento quirúrgico. El tratamiento antineoplásico más utilizado es el miotate o PDDD, que inhibe la síntesis de cortisol, actuando bastante selectivamente sobre la zona reticular fascicular de la corteza adrenal, sin tener gran efecto sobre las metástasis a distancia. El mitotate solo mejora la clínica, no la supervivencia de los pacientes con metástasis. El síndrome de Cushing ACTH dependiente. El tratamiento de los tumores productores de ACTH de origen hipofisiario consiste en su extirpación quirúrgica por vía transfenoidal, si el tumor se ha localizado, o hemipofisectomía si no se ha visualizado. Otros autores, si la exploración quirúrgica de hipófisis no demuestra un microadenoma, realizan hipofisectomía casi total. La radioterapia se utiliza en los casos en los que no alcanza curación tras la cirugía transfenoidal. Si aún así no se consigue controlar, hay que recurrir a suprarrenalectomía bilateral, que tiene el inconveniente de requerir tratamiento sustitutivo de por vida, y existe posibilidad de desarrollo del síndrome de Nelson, es decir, crecimiento del tumor hipofisiario residual tras la suprarrenalectomía bilateral por pérdida del feedback inhibitorio. El tratamiento del síndrome de Cushing ectópico es la extirpación quirúrgica del tumor, si es posible. Cuando nos encontramos ante un síndrome de Cushing ectópico oculto, es decir, que no se localiza tras 6 meses al menos de intensa investigación, la suprarrenalectomía bilateral puede ser una opción terapéutica. Esta puede ser médica con inhibidores de la síntesis de cortisol como ketoconazol, aminoglutamida, mitotatine y metopirona, o quirúrgica cuando falla la anterior. Se puede utilizar el tomidato intravenoso en pacientes en los que no es posible la vía oral. Datos orientativos en el diagnóstico del síndrome de Cushing. Cuando vemos aquí la mayor frecuencia, aquí, y menos frecuente. Empezamos con lo de más frecuencia. Síndrome de Cushing, más cortisol disminuido en sangre y orina. Es el único caso, Cushing iatrogénico. Síndrome de Cushing florido, obesidad central, hipertensión, acné, hirsutismo, amenorrea, osteoporosis, miopatía con luna llena, jiba de búfalo, estrías, fragilidad capilar. Enfermedad de Cushing hipofisiaria y ectópicos no agresivos. Intolerancia glucídica, alcoholisis hipopotasémica, debilidad proximal, hiperpigmentación cutánea, aumento de cortisol y ACTH muy elevada, tumor secretor de ACTH ectópica, tumor agresivo. Cushing, ahora virilización, aumento de andrógenos, edad infantil, con menos frecuencia, ginecomastia en varones, hemorragia disfuncional en mujeres, aumento de DHEAS y 17 cetoesteroides, Cushing suprarrenal. Ahora
Ahora vamos a la insuficiencia suprarrenal. La insuficiencia suprarrenal puede estar causada por enfermedad a nivel suprarrenal que destruye más del 90% de la corteza, enfermedad de Addison. Enfermedad hipotalámica o hipofisiaria que ocasiona un déficit de CATH o CRH. Supresión prolongada del eje hipotálamo hipófiso adrenal por la administración exógena de esteroides o por la producción endógena de esteroides, por ejemplo, después de extirpar un adenoma productor de cortisol. Etiología de la insuficiencia suprarrenal. Primaria, destrucción glandular, adrenalitis autoinmune, extirpación quirúrgica, infección por TBC, micosis, hemorragia como anticoagulantes, Waterhouse-Friedrichsen, metástasis. Fracaso de producción normal, inhibidores enzimáticos como ketoconazol, aminoglutetimida, metopirona, citotóxicos como mitotane, anticuerpos bloqueadores de ACTH. Y secundaria, hipopituitarismo, déficit aislado de ACTH, esteroides exógenos de forma prolongada, producción tumoral de esteroides. En la actualidad, la enfermedad subyacente más común en los casos de insuficiencia suprarrenal primaria es la adrenalitis autoinmune, aproximadamente el 70% de los casos. Puede aparecer sola o asociada a otras endocrinopatías, como diabetes mellitus, enfermedad tiroidea autoinmune, hipogonadismo, etc., en el llamado síndrome poliglandular autoinmune tipo 2 o síndrome de Schmidt, o bien asociado a candidiasis mucocutánea e hipoparatiroidismo en el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1. Estos pacientes presentan anticuerpos antisuprarrenales en el 50% de los casos y pueden tener también anticuerpos antitiroideos, antigonadales, etc. La tuberculosis era la causa más frecuente de la insuficiencia suprarrenal en las series antiguas. Hoy en día solo es responsable del 10 al 20% de los casos. Asociación de enfermedades en los síndromes poliglandulares autoinmunitarios. PGA. Poliglandulares autoinmunitarios, candidiasis mucocutánea, hipoparatiroidismo, adrenalitis autoinmune, otros como hipogonadismo, alopecia areata, hipotiroidismo, mala absorción, hepatitis crónica activa, vitíligo, anemia perniciosa, poliglandulares autoinmunitarios 2 o síndrome de Schmidt, adrenalitis autoinmune más enfermedad tiroidea autoinmunitaria o diabetes mellitus tipo 1. Otros hipogonadismo como miastenia grave, vitíligo, hipogonadismo, miastenia grave, vitíligo, alopecia areata, anemia perniciosa, enfermedad celíaca, etc. En los pacientes con SIDA puede existir insuficiencia suprarrenal por afectación glandular por citomegalovirus, Mycobacterium avium intracelulares, criptococo y sarcoma de Kaposi. Recuerda, la causa más frecuente de crisis suprarrenal es la supresión del tratamiento crónico con corticoides. Provoca insuficiencia suprarrenal secundaria transitoria y la causa más frecuente de Cushing es también el tratamiento crónico de corticoides. La causa más frecuente de insuficiencia suprarrenal primaria es la adrenalitis autoinmune. Manifestaciones clínicas. Recuerda que en la insuficiencia suprarrenal primaria encontraremos hiperpigmentación mucocutánea por aumento de ACTH e hiperpotasemia por déficit de mineralocorticoides. En la secundaria no. Pueden existir calcificaciones de los cartílagos articulares y del pabellón auricular. Datos de laboratorio: reducción de los niveles de sodio, cloruro y bicarbonato y elevación del potasio en suero. El 10 a 20% presentan hipercalcemia de causa poco clara. Es frecuente la hipoglucemia. Se observa anemia normocítica, linfocitosis y eosinofilia. Pueden existir cambios inespecíficos en el electrocardiograma y en el EEG. Aparecen reducción y lentitud de onda. Insuficiencia suprarrenal aguda, crisis suprarrenal. Cualquiera de las formas de insuficiencia suprarrenal crónica puede evolucionar hacia una crisis adrenal. La causa más frecuente para ello es la suspensión brusca de un tratamiento corticoideo prolongado. La segunda más frecuente es la aparición concomitante de una situación de estrés, enfermedad grave, cirugía, sepsis, traumatismo, en el seno de una insuficiencia suprarrenal ya diagnosticada. En otras ocasiones se produce la destrucción hemorrágica de las glándulas suprarrenales. En los niños, septicemia por pseudomonas y meningococcemia. Es el síndrome de Waterhouse-Friedrichsen. En adultos, el tratamiento anticoagulante. La presentación clínica de la crisis adrenal incluye fiebre elevada, deshidratación, náuseas, vómitos e hipotensión que puede evolucionar hacia shock.
Existe hiperpotasemia, hiponatremia, hemoconcentración urea elevada, acidosis metabólica e hipercalcemia. Hay que recordar que la presencia de hiperpotasemia, hipotensión y acidosis metabólica orientan hacia una causa primaria, ya que las crisis por insuficiencia suprarrenal secundaria no aparecen alteraciones hidroelectrolíticas salvo la hiponatremia. Diagnóstico. Los valores de cortisol basal pueden solaparse con los valores normales, por ello clásicamente se exige un test de estimulación para el diagnóstico. Además es importante conocer que la aproximación diagnóstica puede ser distinta según hablemos de insuficiencia suprarrenal primaria o insuficiencia suprarrenal secundaria. Diagnóstica de la insuficiencia suprarrenal primaria. En la enfermedad de Addison existe una destrucción de todas las zonas de la corteza suprarrenal. Ello nos lleva, como hemos dicho, a una disminución de glucocorticoides, andrógenos y mineralocorticoides. Los test diagnósticos son los siguientes. Cortisol plasmático basal. Se procede a la medición del cortisol plasmático basal entre 8 y 9 horas en 2 días diferentes. Si es menor de 3,5 microgramos por decilitro, se procede al diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Si es más de 18 microgramos por decilitro, se excluye la insuficiencia suprarrenal. Con valores intermedios es preciso realizar test de estimulación. Prueba de estimulación con 200 microgramos de ACTH. La respuesta es normal cuando el cortisol plasmático a los 30-60 minutos se eleva por encima de 18 microgramos por decilitro. Es la prueba de referencia o gold standard en la insuficiencia suprarrenal primaria. También hay una ausencia de elevación en la aldosterona. Diagnóstico de insuficiencia suprarrenal. Cortisol basal, menos de 3,5 microgramos por decilitro, insuficiencia suprarrenal. 3,5 a 18 microgramos por decilitro o mayor de 21. Test de ACTH. No responde, insuficiencia suprarrenal. Si responde, en segunda, si alta, sospechar hacer hipoglucemia, INS. El ACTH en primera está aumentada, en segunda disminuida. Aldosterona tras estímulo, en primera disminuida, en segunda aumentada. Si es más de 18 microgramos por decilitro o más de 21, normal. El 21 es el punto de corte para las formas secundarias. Normal, entonces. Diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal secundaria. Es preciso el conocimiento de las causas de panhipopituitarismo y la evolución completa de la función hipofisiaria. Aunque es muy raro, existe el déficit aislado de ACTH. Las pruebas diagnósticas son las siguientes. Cortisol plasmático basal, igual interpretación que la insuficiencia suprarrenal primaria. Prueba de estimulación con ACTH, que es de utilidad después de transcurridos unos 6 meses de la lesión hipofisiaria, ya que será entonces cuando se produce la atrofia parcial de las suprarrenales. La respuesta es positiva cuando el cortisol se eleva por encima de 21 microgramos por decilitro. Es preciso mantener el límite de respuesta, ya que en la insuficiencia suprarrenal secundaria la falta de atrofia total de la pars retículo-fascicular suprarrenal puede llevar a falsos positivos con límites menores. En la insuficiencia suprarrenal secundaria el cortisol no responde, pero la aldosterona muestra una respuesta normal, ya que la pars glomerular de la suprarrenal no está atrofiada. Hipoglucemia insulínica. Las pruebas de función hipofisiaria son las más fiables para el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal secundaria. En el caso de que las anteriores se presten a resultados no concluyentes, es preciso realizarlas. Es más, si el panhipopituitarismo es claro y los niveles de cortisol basal no descartan insuficiencia suprarrenal secundaria, la hipoglucemia insulínica está indicada. Recuerda, para el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal primaria, la mejor prueba es la estimulación con 200 microgramos de ACTH. Para el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal secundaria, la mejor prueba es la hipoglucemia insulínica. Tratamiento. Los pacientes con enfermedad de Addison requieren reposición de glucocorticoides y de mineralocorticoides. Los glucocorticoides se administran en 2 dosis diarias divididas, la mayor parte por la mañana y el resto al final de la tarde, para simular el ritmo circadiano de secreción de cortisol. Se utilizan esteroides de vida media, corta o media. Cortisona, hidrocortisona es equivalente al cortisol o prednisona. La administración única nocturna de dexametasona también es posible. Estas dosis de glucocorticoides no permiten una oxidación del componente de mineralocorticoide, por lo que se requieren suplementos hormonales que se administran en forma de fludrocortisona. El tratamiento de sustitución mineralocorticoide se controla midiendo la presión arterial. No debe existir hipotensión ortostática. Y los electrolitos, así como la ARP. Las complicaciones del tratamiento con glucocorticoides son raras, a excepción de la gastritis y al empezar el tratamiento de insomnio e irritabilidad. Si se produce sobredosificación, puede aparecer diabetes e hipertensión. Las complicaciones del tratamiento de mineralocorticoides son más frecuentes: hipopotasemia, edema, hipertensión arterial, cardiomegalia e incluso insuficiencia cardíaca congestiva. Todos los enfermos deben recibir educación acerca de la enfermedad, aprender a ajustar, aumentar por 2 o 3 días la dosificación de esteroides en las enfermedades intercurrentes.
y deben llevar una tarjeta de identificación. Deben recibir dosis suplementarias de glucocorticoides antes de la cirugía y de las extracciones dentales de estrés. Si existen náuseas o vómitos y no se pueden administrar por vía oral, es necesaria la hospitalización y la administración por vía parenteral. En situaciones de estrés mayor, cirugía, traumatismo, es necesario elevar la administración de glucocorticoides hasta 10 veces la dosis habitual. Los mineralocorticoides en esta situación no son necesarios porque la hidrocortisona en dosis tan elevadas tiene suficiente actividad mineralocorticoide. En situaciones de ejercicio intenso con mucha sudoración, épocas de calor o tras problemas gastrointestinales puede ser necesario tomar suplemento de sal y aumentar la dosis de fludrocortisona. La mayor parte de los pacientes con insuficiencia renal presecundaria no requieren mineralocorticoides. El tratamiento glucocorticoide no se diferencia del anterior. Puede ser preciso el tratamiento sustitutivo de otras hormonas, como hormonas sexuales, tiroxina, si hay déficits hormonales asociados. Los pacientes tratados con esteroides de forma prolongada pueden desarrollar insuficiencia suprarrenal a pesar de mostrar signos físicos del síndrome de Cushing. Esto se debe a la suprarrenal mantenida del eje hipotálamo hipófiso adrenal. Para evitar la aparición de insuficiencia suprarrenal se debe realizar una supresión programada y lenta de la dosis de esteroides e instaurar un tratamiento a días alternos hasta alcanzar una dosis de esteroides equivalente a la dosis de sustitución habitual y suspender. Todos los pacientes con insuficiencia suprarrenal inducida por esteroides terminan por recuperar la función del eje en un tiempo variable. Una buena forma de comprobar esta recuperación es la prueba rápida de STH. Los pacientes tratados con dosis alta de esteroides de forma crónica pueden desarrollar insuficiencia suprarrenal aguda si hay una sustitución de estrés intercurrente en el año siguiente tras la suspensión del tratamiento esteroideo. Es necesario la cobertura esteroidea en estas situaciones. Crisis suprarrenal. El tratamiento consiste básicamente en la reposición de los niveles circulantes de glucocorticoides y del déficit de sodio y agua. Se inicia el tratamiento con la infusión de una embolada de hidrocortisona intravenosa 100 miligramos seguido de una perfusión continua de hidrocortisona 100 miligramos por hora o bolos de 100 miligramos cada 6 a 8 horas intramuscular o intravenosa. La repetición agresiva del déficit de sodio y agua se realiza mediante la infusión de varios litros de solución salina fisiológica. A veces es necesario utilizar drogas vasoconstrictoras. Debe buscarse la causa desencadenante y tratarla. Hiperaldosteronismo. Recuerda, para diferenciar el hiperaldosteronismo primario, HAP, del secundario HAS, se debe medir los niveles de renina disminuida en el hiperaldosteronismo primario y aumentada en el secundario. El adenoma suprarrenal, productor de aldosterona, síndrome de Cohn, es la forma más frecuente, 60% de hiperaldosteronismo primario, y afecta con más frecuencia a la mujer que al varón en edad media de la vida. Etiología del hipermineralocorticismo. Hiperaldosteronismo primario, hiperaldosteronoma con idiopático, hiperplasia micro o macro bilateral. Hiperplasia unilateral, carcinoma, remediable con GC, aumento de aldosterona, disminución de ARP. Hiperaldosteronismo secundario, hipertensión arterial maligna e hiperreninémica, enemas, síndrome de Bartter, nefropatía, pierde sal, reninoma, aldosterona aumento, ARP aumento, otros MC, síndrome de Little, tumores DOCA, déficit 11 y 17, exceso aparente, Cushing, consumo abusivo de regaliz, aldosterona, disminución, ARP, disminución. Diagnóstico diferencial del Cushing ACTH dependiente. Características: microadenoma hipoficiario con supresión de 8-DXT. Microadenoma hipoficiario sí, macroadenoma hipoficiario no, ectópico o agresivo no, ectópico oculto sí o no. Estimulación del eje: microadenoma hipoficiario sí responde, macroadenoma hipoficiario sí responde, ectópico no, ectópico oculto sí no. Otras pruebas: eh, resonancia magnética celular, cateterismo de los senos petrosos inferiores. Para macroadenomas hipoficiarios, resonancia magnética celular. Para ectópico agresivo, tomografía corporal con tórax en cortes finos.
gamma con pentetreótido. Ectópico oculto, tomografía corporal gamma con cateterismo de los senos petrosos inferiores. Manifestaciones clínicas. La mayoría de los cambios clínicos y analíticos del HAP son secundarios al efecto del exceso de aldosterona tiene sobre el transporte de sodio, que el exceso de aldosterona tiene sobre el transporte de sodio y potasio. Aumento 2 de aldosterona. Retiene sodio. El sodio arrastra agua. Hipertensión sin edemas. No hay edemas por un fenómeno de escape a los 3 a 5 días de exceso de aldosterona que detiene la reabsorción de sodio. Es debido al aumento del péptido natriurético atrial, otros péptidos y a mecanismos tubulares. O si se elimina potasio, hipercalciuria, hipopotasemia, alcalosis metabólica, debilidad muscular, calambres, poliuria, polidipsia, alteraciones del ESG, arritmias, cutis largo, ondas U prominentes, hipotensión postural, bradicardia. Recuerda, la hipertensión arterial es el hallazgo predominante y universal. Puede llegar a ser grave con la tensión arterial diastólica superiores a 110 milímetros de mercurio y característicamente no existen edemas, fenómeno de escape. La hipopotasemia produce debilidad muscular, fatiga, calambres y en casos graves parálisis muscular. Es causa de diabetes insípida nefrogénica. Produce cambios electrocardiográficos con ondas U prominentes, prolongación de QT y arritmias cardíacas. Puede alterar algunas respuestas circulatorias reflejas, apareciendo hipotensión postural y bradicardia, y producir intolerancia oral a la glucosa. Recuerda, aunque se producen pérdidas urinarias de hidrógeno, el pH urinario es neutro alcalino por la excesiva eliminación de bicarbonato y amonio que intenta compensar la alcalosis metabólica. La causa más frecuente de hipopotasemia en general es el tratamiento con diuréticos. Por eso, antes de iniciar el estudio diagnóstico de hiperaldosteronismo, se debe suspender el tratamiento antihipertensión arterial previo entre 2 a 4 semanas. Reflexionar al paciente de sodio y potasio y, si se precisa antihipertensión arterial, usar prazosin o doxazosina, bloqueantes alfa-adrenérgicos. Diagnóstico. El diagnóstico de HAP requiere que se cumplan dos premisas: renina baja, que no puede estimularse, test de hiperexpansión o furosemida no aumenta renina; aldosterona alta, que no puede inhibirse, test de sobrecarga hidrosalina no disminuye la aldosterona. Una vez confirmado el HAP, se debe hacer el diagnóstico diferencial entre las distintas causas: adenoma, hiperplasia, o utilizando el TC abdominal, el cateterismo de venas suprarrenales, solo si hay dudas, la mamografía con yodo colesterol marcado y el test postural. Recuerda, el test postural en el que la aldosterona disminuye o no aumenta sugiere aldosteronoma, no hiperplasia. Diagnóstico del hiperaldosteronismo. Hipopotasemia, excreción urinaria de potasio. Hipopotasemia mantenida tras suspender el tratamiento previo y administrar suplementos de potasio durante 2 semanas. Si la excreción urinaria de potasio es menos de 30.000 equivalentes al día, tratamiento diurético previo, pérdidas digestivas. Si es mayor de 30.000 equivalentes al día, test de screening, actividad renina plasmática. Aldosterona, más de 30-50, actividad renina plasmática. Si la actividad renina plasmática es alta o normal, hiperaldosteronismo secundario, hipertensión renovascular, hipertensión maligna, tumor secretorio de renina, nefropatía, pierde sal. Baja, que no se estimula tras furosemida o bipedestación. Aldosterona plasmática, baja. Otros, como síndrome de Liddle, tumores DOCA, HAC, 11-17 o HACA, regaliz. Alta, hiperaldosteronismo primario, que no se suprime sobrecarga sodio o de volumen o test de captopril. Es hiperaldosteronismo primario, TC abdominal con cateterismo, lateralización, adenoma, no lateralización, hiperplasia. Descartar asterisco. Descartar el hiperaldosteronismo sensible a GCS mediante estudio genético. Tratamiento del hiperaldosteronismo primario: adenoma, resección quirúrgica; hiperplasia bilateral, espironolactona o tramtirene amiloride; hiperplasia sensible a glucocorticoides, dosis baja de glucocorticoides. Recuerda, el tratamiento del síndrome de Liddle es con tramtirene o amiloride. La espironolactona no es eficaz. Incidentalomas suprarrenales. La utilización de cada vez más frecuentes de técnicas de imagen abdominal como ecografía, tomografía, resonancia ha puesto de manifiesto de forma accidental muchas masas suprarrenales.
Lo primero que hay que hacer es saber si la masa es o no funcionante. Para ello se analizarán los datos clínicos y se realizarán las pruebas funcionales correspondientes, aunque no hay un acuerdo generalizado. Un protocolo de estudio que debería incluir cortisol libre urinario o supresión con 1 miligramo de dexametasona para descartar síndrome de Cushing, catecolaminas en orina para descartar feocromocitomas, andrógenos para diagnosticar un tumor viralizante si hay signos o síntomas de pirandogenismo, iones, ARP y aldosterona para descartar un síndrome de Cohn. El 90% de las masas suprarrenales encontradas accidentalmente no son funcionantes, rara vez son malignas. Insuficiencia suprarrenal. Sospecha clínica. Cuando hay déficit de glucocorticoides, astenia, pérdida de peso, dolor abdominal, náuseas, vómitos, hipoglucemia, hiponatremia o hipertensión, anemia normocítica, linfocitosis, eosinofilia. Si hay déficit de mineralocorticoides, hiperpotasemia, hiponatremia, acidosis, disminución de bicarbonato, hipotensión ortostática, aumento de STH, hiperpigmentación. Entonces, sospecha de adrenalitis autoinmune, si vitíligo más candidiasis mucocutánea, síndrome poliglandular autoinmune tipo 1. Si el comienzo es agudo, fiebre elevada, deshidratación severa, hemoconcentración, acidosis hiperpotasémica, hipercalcemia, shock, urea elevada, sospecha de crisis suprarrenal. Sin hiperpigmentación, sin alteración hidroelectrolítica, sin hiperpotasemia ni acidosis metabólica. Entonces, si hay otros déficits hormonales como TSH, LH, FSH, sospecha de déficit de ACTH. O si hay tratamiento previo con esteroides, sospecha de insuficiencia suprarrenal iatrogénica. La etapa diagnóstica, si habíamos dicho que hay sospecha de adrenalitis autoinmune, entonces, uno puede ser aumento de ACTH, dos, no estimula cortisol ni aldosterona. Vamos con el tratamiento. El tratamiento de hidrocortisona más fludrocortisona. Control de dosis, hidrocortisona por clínica, desaparición de síntomas sin aparición de efectos adversos. Fludrocortisona por tensión arterial y electrolitos. Ante estrés, aumentar la dosis de hidrocortisona. Si es sospecha de crisis suprarrenal, 1. Niveles plasmáticos de ACTH. 2. Prueba de estimulación con ACTH. Primero, ACTH elevada. 2. No estimula cortisol ni aldosterona. Identificar causa: adición descompensada, septicemia por pseudomonas o meningococo, niños S. Waterhouse, o sea, síndrome de Waterhouse-Friderichsen. Hemorragia secundaria a tratamiento anticoagulante en adultos. El tratamiento de la causa desencadenante: cortisol a dosis altas, efecto mineralocorticoide, reposición electrolítica, suero salino, tratamiento sintomático del shock. Y asistirá a tratamiento sustitutivo por hidrocortisona más fludrocortisona más control de dosis. Si es sospecha de déficit por ACTH, entonces puede ser ACTH disminuida, no estimula cortisol, pero sí aldosterona. Tratamiento de hidrocortisona más tratamiento sustitutivo de los otros déficits hormonales. Pero si es sospecha de insuficiencia suprarrenal iatrógena, primero sería ACTH disminuida, o no estimula cortisol, pero sí aldosterona. Entonces, disminuida hidrocortisona, prueba de estimulación con ACTH para ver si se ha recuperado el eje hipotálamo hipoficiario. El diagnóstico definitivo no es el test de ACTH, sino la hipoglucemia insulínica o test de metopirona. Acá hay un asterisco. Actitud ante un incidentaloma suprarrenal. Hallazgo de masa por ecografía, tomografía o resonancia. Descartar funcionalidad. Medir CLU supresión. 1 miligramo de dexametasona, aldosterona, renina, iones andrógenos, catecolaminas en orina. 90% no funcionales o 10% funcionantes. Si son 10% funcionantes, ver apartados correspondientes. Si son no funcionantes, que son el 90%, valorar aspecto de TC o resonancia, borde, densidad, tamaño de adenopatías. Si se sospecha una malignidad, si es así, punción con aguja fina. Si es que no, si es más de 6 centímetros, cirugía. Si es de 3 y 6 centímetros, individualizar cada caso puede ser cirugía u observación y control periódico cada 6 a 12 meses por tomografía. También eso si es que es menos de 3 centímetros. Si es que hay crecimiento, cirugía.
actitud ante un incendio. Lo segundo que hay que hacer es descartar la malignidad. Para estudiar la posible malignidad de una masa suprarrenal asintomática no funcionante, podemos acudir a las características morfológicas en las técnicas de imagen de CI y resonancia: bordes, densidad, tamaño de adenopatías, flujos arteriales, características gamagráficas, hipercaptación con yodo 131, colesterol, o podemos realizar aguja de la masa con control radiológico. Esta última prueba solo se puede realizar si se ha descartado que la masa es feocromocitoma y si mayor eficacia es el diagnóstico de metástasis. La cirugía está indicada en los tumores funcionantes y en las masas de tamaño de más de 10 centímetros, ya que los carcinomas suprarrenales no funcionantes rara vez miden menos de 3 centímetros. Las masas pequeñas de menos de 3 centímetros no funcionantes se recomiendan tratamiento conservador con evaluación mediante TC cada 6 a 12 meses, excepto si son metástasis. Las masas de tamaño intermedio de 3 a 6 centímetros no funcionantes pueden ser extirpadas o seguidas sin intervención según diferentes grupos de trabajo. Feocromocitomas. Los feocromocitomas son tumores que sintetizan y liberan catecolaminas, pero son frecuentes y habitualmente benignos. Aproximadamente el 80% de los feocromocitomas son lesiones únicas, unilaterales, de 10% son bilaterales y el 10% aparece fuera de las glándulas suprarrenales. Menos del 10% sigue un curso evolutivo maligno. En los adultos es el tumor del 10%. La malignidad tumoral de los feocromocitomas, que ocurre en todos los tumores endocrinos, no depende del aspecto histológico, sino de la invasión local y de la presencia de metástasis. En los niños el 25% son bilaterales y el 25% son extrasuprarrenales. Los feocromocitomas pueden aparecer como un trastorno hereditario y en este caso casi siempre proceden de la glándula suprarrenal y son bilaterales en el 70%. La mayor parte de los feocromocitomas contiene y secreta tanto noradrenalina como adrenalina. Sin embargo, debes recordar: los malignos producen con más frecuencia dopamina, los asociados a adrenalina, los extrasuprarrenales noradrenalina. Manifestaciones clínicas. La hipertensión es la manifestación más frecuente. La hipertensión suele ser grave, a veces maligna y casi siempre resistente al tratamiento convencional. Las crisis suelen ser desencadenadas por actividades que desplazan el contenido abdominal, el estrés psicológico, el ejercicio físico, los cambios posturales, los estornudos, las maneras de salvar algunos alimentos como queso, bebidas alcohólicas, la anestesia, la angiografía, la cirugía y los fármacos. Más del 50% de los pacientes presentan intolerancia glucídica secundaria al efecto contrainsular de las catecolaminas. Suele desaparecer tras el tratamiento quirúrgico y no suele precisar tratamiento con insulina. Pueden existir arritmias, angina e infartos. Otros datos pueden aparecer como hemoconcentración, hipercalcemia, fiebre, velocidad de sedimentación elevada, colelitiasis como 15-20%, poliuria, rhabdomiólisis con insuficiencia renal, mioglobinuria, isquemia muscular por vasoconstricción extrema. En el feocromocitoma vesical, los paroxismos hipertensivos se desencadenan característicamente con la micción. Los síntomas aparecen cuando el tumor es pequeño, puede causar hematuria 50% y se diagnostican con frecuencia con citoscopía. Interacciones medicamentosas. Los opiáceos, la histamina, la ACTH, la saralacina, el glucagón pueden inducir crisis graves y a veces mortales, ya que producen la liberación directa de catecolaminas desde el tumor. Las aminas simpático-miméticas de acción indirecta como la alfa-metildopa puede producir un aumento de la presión arterial al liberar las catecolaminas de sus depósitos en las terminaciones nerviosas. Deben también administrarse con precaución los fármacos que bloquean la captación neuronal de catecolaminas, antidepresivos tricíclicos, guanetirina. Recuerda que las enfermedades asociadas al feocromocitoma se asocian a hiperparatiroidismo en el síndrome de MEM tipo 2A y a carcinoma medular de tiroides en los MEM 2A y 2B. Con la neurofibromatosis o enfermedad de von Recklinghausen, con la enfermedad de von Hippel-Lindau. Recuerda la frecuencia de asociación de colelitiasis 15-20%. Diagnóstico: catecolaminas libres y sus metabolitos, ácido vanil-mandélico y metanefrinas en la orina de 24 horas. La determinación de las catecolaminas en sangre solo se utiliza cuando los datos clínicos sugieren la existencia de feocromocitoma y los análisis urinarios no son concluyentes. La realización de pruebas dinámicas no es necesaria ni habitual para el diagnóstico. Las pruebas de provocación son potencialmente peligrosas y no se utilizan actualmente. La prueba de glucagón a veces se realiza con extrema vigilancia, no modifica las cifras tensionales en sujetos normales con hipertensión arterial esencial y las eleva en el feocromocitoma. La prueba adrenolítica con fentolamina se utiliza como prueba diagnóstica en los pacientes con crisis hipertensiva y crisis sugerente de feocromocitoma. Diagnóstico diferencial: debe realizarse estudio de las catecolaminas en orina de 24 horas en los pacientes con hipertensión arterial esencial y rasgos hiperadrenérgicos y en pacientes con ataques de ansiedad asociados a la elevación de la tensión arterial para diferenciarlos del feocromocitoma. Dos entidades muy difíciles de distinguir son algunas lesiones intracraneales, tumores de la fosa posterior y hemorragia subaracnoidea, que cursan con hipertensión arterial y liberación de catecolaminas, y la epilepsia diencefálica o autónoma, que también cursa con crisis.
hipertensión arterial y aumento de la concentración plasmática de catecolaminas. Diagnóstico del feocromocitoma. Diagnóstico hormonal inicial, catecolaminas, metanefrinas, orina 24 horas. Diagnóstico de imagen, localización, en TAC, resonancia suprarrenal y gammagrafía, MIBG. Localización. Para la localización del tumor se utiliza la TC y la resonancia abdominal. Si el tumor es extra suprarrenal y hay metástasis, una técnica de utilidad es la gammagrafía con MIBG. Si estos estudios son negativos, se utiliza la ortografía abdominal y abajo tratamiento con bloqueantes alfa para identificar los tumores extra suprarrenales que generalmente están irrigados por una arteria aberrante. Tratamiento preoperatorio. La base del tratamiento preoperatorio y la cirugía consiste en la inducción de un bloqueo alfa adrenérgico estable y prolongado. Para ello se utiliza el bloqueante de los receptores alfa no competitivo fenoxibenzamina, al menos 10 a 14 días antes de la intervención. Si los paroxismos aparecen antes de conseguir un bloqueo alfa completo, se puede utilizar la fentolamina intravenosa, el prazosin antagonista alfa 1 selectivo. Puede resultar útil para el control de la tensión arterial durante el estudio diagnóstico. Otros antihipertensivos como el antagonista del calcio y el nitroprusiato reducen la tensión arterial en los feocromocitomas y pueden ser coadyuvantes en el tratamiento preoperatorio. Los bloqueantes beta-adrenérgicos solo pueden utilizarse cuando se ha conseguido un bloqueo alfa completo. La utilización aislada de los bloqueantes beta puede producir un aumento paradójico de la tensión arterial por antagonismo de la vasodilatación mediada por los receptores beta y al unirse las catecolaminas a los receptores alfa. El bloqueo beta se inicia cuando aparece taquicardia tras el tratamiento con fenoxibenzamina. Generalmente se necesitan dosis bajas de propanolol. Los bloqueantes beta están especialmente indicados para el tratamiento de las arritmias inducidas por catecolaminas. La administración de sal en los días previos y sobre todo el suero salino previo a la cirugía ayudan a prevenir la hipotensión postquirúrgica. Tratamiento preoperatorio del feocromocitoma. Bloqueo alfa adrenérgico, fenoxibenzamina oral 15 a 21 días antes de la quirúrgica. Después, si crisis hipertensivas, fentolamina intravenosa en bolos o infusión continua. Bloqueo beta-adrenérgico, propanolol vía oral sin frecuencia cardíaca mayor de 120 o arritmias o intravenosa en inducción anestésica. Expansión del volumen, dieta con sal durante el bloqueo alfa, infusión de suero salino previo a quirúrgica. Tratamiento quirúrgico. La hipertensión y las arritmias cardíacas suelen ocurrir durante la inducción de la anestesia, la intubación y con la manipulación del tumor. Los paroxismos hipertensivos suelen controlarse con fentolamina o nitroprusiato. Cuando aparece taquicardia o ritmo ectópico ventricular, se utilizan los beta bloqueantes como el propanolol. La cirugía laparoscópica es posible realizarla sin aumento de complicaciones, aunque está contraindicada en tumores mayores de 10 centímetros. Si se diagnostica un feocromocitoma durante el embarazo, cuando ocurre durante el primer trimestre, es necesario tratar a la paciente con fenoxibenzamina y extirpar el tumor una vez localizado. No hace falta esperar el término de la gestación. Si el diagnóstico es durante el tercer trimestre, se efectuará un tratamiento con bloqueantes adrenérgicos y se realizará cesárea, extirpándose inmediatamente el tumor. El parto espontáneo y vaginal puede ser fatal para la madre y el hijo. Cuando el feocromocitoma es maligno e irresecable, se realiza tratamiento médico con bloqueantes alfa. Si estos no son capaces de controlar la tensión arterial, puede utilizarse la metirosina, bloqueante de la tirosina hidroxilasa, la enzima limitante para la síntesis de las catecolaminas. La radioterapia y la quimioterapia tienen un valor limitado. La administración de MIBG se puede utilizar si la captación tumoral es positiva en dosis repetidas. La extirpación completa cura la hipertensión en el 75% de los casos. En el resto, tras la cirugía, la hipertensión arterial recidiva, pero se controla adecuadamente con tratamientos convencionales. Presentan hipertensión arterial esencial o daño vascular secundario al exceso de catecolaminas. Manejo del feocromocitoma. Cefalea, palpitaciones de hipertensión y o paroxismos hipertensivos con síntomas más frecuentes. Hipotensión ortostática, pérdida de peso, fiebre, sudoración, intolerancia glucídica, colelitiasis, hipercalcemia, poliuria, rhabdomiólisis, orina de 24 horas, catecolaminas libres, ácido vanil mandélico o metanefrinas. Si no están elevadas, otras pruebas, como uso excepcional, solo si alta sospecha clínica. Si están elevadas, feocromocitoma, TAC o resonancia. Negativa, bloqueo alfa, ortografía abdominal, como tumores extrasuprarrenales generalmente irrigados por una arteria aberrante. Entonces, si hay ortografía abdominal o gammagrafía porque también si es feocromocitoma, hemos hecho TAC o resonancia, y hemos visto asociación negativa, y si hacemos una gammagrafía con MIBG,
Vemos la localización del tumor, de todas maneras también de acá. Elevadas, y si las catecolaminas en 24 horas, lleva ácido vanilmandálico y metanefrina, están elevadas por otra causa, vemos las catecolaminas, levodopa, metildopa, metanefrina y MAO, propanolol, otros carbidopas, ciertos alimentos, estímulo fisiológico o ácido vanilmandálico. Entonces decíamos que en la gramografía y en la ortografía vemos la colocación del tumor, bloqueo alfa, fenoxibenzamina, fentolamina sola en crisis, bloqueo beta tras bloqueo completo, bloqueo alfa tras bloqueo A completo. Y si es irresecable, metirosina. Aquí la abreviatura MIFG, metayodobencilguanidina. Entonces si decimos el bloqueo beta tras bloqueo completo, si la frecuencia cardíaca es más de 120 o arritmia, podemos hacer cirugía, control de paroxismos con fentolamina, más o menos nitroprusiato, control de arritmias con propanolol. Recuerda, el bloqueo beta adrenérgico está contraindicado si antes no se ha conseguido un bloqueo alfa completo.